Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta preciosa tarde les saluda el pastor Juan José Zelaya. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta tarde la lección número 8 del libro de Daniel. Es un privilegio, es un gozo poder estar con ustedes esta preciosa tarde en el Instituto de la Gracia. Espero, hermanos, que nos gocemos, ¿verdad?, en la presencia del Señor a través de su palabra. Para ello vamos a orar al Señor y esperamos que más hermanos se puedan conectar esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos por este hermoso privilegio que me concedes de poder estar ya reunidos con mis hermanos en la fe para poder compartir, Señor, la verdad de tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que nos des iluminación para poder comprender tu palabra. Gracias esta tarde por el hermoso privilegio que nos regalas al estar acá en esta mesa virtual, poder llegar hasta los hogares de mis hermanos y poder compartir la verdad de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta hora, hermanos, vamos a iniciar eh, con el tema ¿y qué de las visiones de mi cabeza? Y en esta lección vamos a ver solo el versículo número 1. Para ello, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, o sea, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Muy bien. Ese es el versículo que en esta oportunidad vamos a tocar. Queridos hermanos, a partir del capítulo, de este capítulo 7, el libro de Daniel cambia drásticamente. Todas las narraciones históricas, digamos así, ya han terminado. Ya han terminado. El resto del libro es acerca de las visiones de Daniel. Este capítulo presenta, digamos así, el poderío de los 4 imperios gentiles en forma de 4 bestias, culminando con la destrucción de dicho poderío en la persona del cuerno pequeño, que ha de aparecer en los días finales de la edad presente. Este capítulo concluye con el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. La segunda venida de Jesucristo da comienzo a una era de paz, de justicia y gloria, como el mundo nunca la ha experimentado. El capítulo 7 y el capítulo 2, quiero decirles que son paralelos. Nos presenta una panorámica del periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Y usted sabe cuál es el tiempo de los gentiles. O sea que los dos capítulos, el 2 y el 7,
contienen el mismo asunto, pero visto desde dos perspectivas diferentes. El capítulo 2 muestra la perspectiva del hombre acerca de los imperios. El capítulo 7 nos muestra la perspectiva de Dios acerca de estos imperios. Muy bien. Entonces, vamos a ver la visión que tuvo Daniel sobre 4 bestias. Letra A, la ubicación geográfica de la visión. Bueno, hermanos, vamos a ver la ubicación geográfica. Primero vamos a ver la cronología de los eventos. Bueno, esto sucedió, según el versículo 1, en el primer año de Belsasar. Ahí sucedió, hermano. Cronológicamente, esta visión está ubicada entre el capítulo 4 y 5, ahí por los años 553 antes de Cristo. ¿Escucharon, verdad? Vuelvo a repetir. Esto sucedió en el primer año de Belsasar, ¿verdad? Esta visión está ubicada entre el capítulo 4 y 5, cerca del 553 antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cronológicamente, esta visión sucedió entre el capítulo 4 y 5. Muy bien. Número 2. Daniel tuvo visiones en su cabeza mientras estaba en su cama. Si usted ve la palabra visiones, literalmente está escrito en plural. Literalmente. O sea, Daniel ha tenido una serie de sueños. ¿Entiende? Y Dios en el Antiguo Testamento se reveló de muchas maneras. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Yo no sé si ustedes han leído este pasaje. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló de muchas maneras. Esta es una manera como Dios se reveló en Daniel. Daniel tuvo visiones en su cabeza mientras estaba en su cama. 3. Bueno, en el Antiguo Testamento hay un resumen de sueños y visiones, ¿verdad? Pero vamos a ver un resumen de los sueños y visiones y algunos principios relacionados. Letra A. Son una clase de revelación especial. Por lo tanto, no son comunes. Oigan bien, hermanos. Es una clase de revelación especial, por lo tanto, no son comunes. Hay dos clases de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general, hermanos, no es verbal. Por ejemplo, la creación, el conocimiento de Dios que todos los seres humanos tenemos. O sea, cada persona ha recibido una revelación de Dios, ya sea por medio de la creación, donde la creación te da testimonio de un Dios creador. Ya lo hemos visto en el Salmo 19, verso 1. Lo hemos visto en Romanos 1, 18 al 20. Y lo hemos visto también en Salmo
8, 3 y 4. Entonces Dios se ha revelado al ser humano a través de la creación. Vamos a poner un ejemplo de los pasajes que les mencioné. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa es una revelación general que el ser humano tiene. La misma naturaleza, el orden que tiene la tierra, noche, día, agua, fuego, las estaciones, el sistema solar bien organizado, nos muestran, hermanos, que detrás de eso hay un arquitecto, ¿verdad? Que diseñó todo esto. Y aunque el ser humano quiera detener la verdad, la misma creación nos muestra de un Dios creador. Pero tenemos también la creación especial. Esta es principalmente verbal. Es un tipo de comunicación directa de Dios. ¿Entiendes? El ejemplo principal es la Biblia. Pero también incluyen sueños y revelaciones, donde ha habido una participación directa de Dios. ¿Entiendes? Muy bien. Bueno, aquí en el punto B podemos ver un resumen de los incidentes de sueños y visiones. Bueno, en la Biblia encontramos muchos sueños y visiones. Por ejemplo, la visión de Abraham del pacto, Génesis 15, 1 al 4. Voy a poner esa referencia. Abimelech y Sara en su harén, Génesis 20, 1 al 8. La escalera de Jacob, Génesis 28, del 12 al 22. La historia de José en Egipto, tuvo sueños José, Génesis 37 al 41. ¿Entiendes? Y así podemos enumerar, hermanos, muchas visiones, muchos sueños. En este caso, Daniel tuvo visiones y sueños, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos a José, ¿verdad? Donde le aseguran el nacimiento del Mesías. La esposa de Pilato, ¿se acuerdan? Donde fue advertida del asesinato del Mesías. Ananías, para que vaya a encontrar a Pablo. Esto está en Hechos 9, versos 10 y 12. Pedro, enviado por Cornelio. La visión de Pedro del rollo. El hombre que le pide a Pablo ir a Macedonia. Encontramos una serie de sueños, de visiones. Ahora, quiero aclarar algo. Jesús nunca, oiga bien, se refiere a sueños. Evidentemente, dándoles poca importancia. Jesús casi no se refirió a sueños y visiones, pero sí Dios se reveló por medio de sueños y visiones. Letra C. Cuando los gentiles soñaban en el Antiguo Testamento, necesitaban a un judío para entender. Ejemplo, Daniel o José, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Ellos interpretaban los sueños. Muy bien. Letra D.
Los sueños y las visiones bíblicas siempre tratan sobre eventos grandes, históricos y de relevancia. No estamos hablando de un sueño, qué tipo de carro debo comprar, cuál es la novia que debo tener, cuál le va a ser mi esposa. Hermanos, este es un gran problema que se da en los círculos pentecostales y carismáticos hoy en día. Y toman las decisiones las personas en base a sueños. No, hermano, mire, los sueños que tenían estos hombres eran grandes eventos y temas históricos. Nunca tratan con asuntos personales insignificantes. No, hermano, nunca tratan con eso. Y la gente hoy, hermano, dice que soñó y empiezan las personas, ¿verdad?, a manifestar qué fue lo que soñaron. No, hermano. Los sueños que tenían estos hombres como Daniel, como José, hermano, son sueños grandes, grandes eventos y temas históricos. Imagínense a Daniel, se le reveló en sueños y visiones la historia de la humanidad prácticamente, digamos así. Es algo relevante, ¿verdad? No estamos hablando de sueños así, ¿verdad? Insignificantes, personales, ¿verdad? No, hermano. 4. Principios que debemos recordar en cuanto a los sueños y visiones. Pregunta 1. Letra A. ¿Por qué Dios quisiera comunicarse con nosotros hoy en día en una manera misteriosa y oculta cuando tenemos toda la palabra de Dios cumplida? Hermanos, cuando alguien tiene un sueño, o la gente que manifiesta que tuvo un sueño, está como diciendo que Dios se está comunicando con ellos de esa manera, de una forma misteriosa, oculta. Pero la pregunta es, ¿tenemos la palabra de Dios revelada, hermanos? ¿Tenemos la palabra de Dios con nosotros? Quiero darles una referencia bíblica en Primera Corintios capítulo 13. Vamos a leerlo. Hermano Saúl, ¿cree que puede leerlo desde el versículo 8 al versículo 13? Disculpe, hermano pastor, ¿cuál me dijo? Primera Corintios 13, del 8 al 13. Ahorita lo busco. Primera de Corintios 13, 13, del 8 del, al 13. del 8 al 13. Sí. Amén. Dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien. Estos versículos son versículos, digamos, muchas veces son controversiales. Las personas tienen una manera
muchas veces diferente de interpretar. ¿Verdad? Bien, vamos a darle la respuesta literal E al hermano. Nunca tratan con asuntos personales insignificantes. Muy bien, Gracias, hermano Johnny. bien. Hermanos, aquí vemos algo bien interesante. Ustedes ven que, si ustedes ven el contexto del pasaje, van a ver que la iglesia de los Corintios quería poner los dones por sobre los frutos. Y el apóstol Pablo les dice que no. Para medir la espiritualidad de una persona es necesario ver primero los frutos, no los dones. ¿Me entienden? De hecho, dice aquí que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, o sea, la revelación que ellos tenían prácticamente era el Antiguo Testamento ya revelado. Y en parte profetizamos. Dios hablaba de esa manera, muchas veces y de muchas maneras. ¿Ya? Mas cuando venga lo perfecto, o sea, aquí la palabra lo es un artículo neutro. Si dijera cuando venga el perfecto, referiría a una persona. Pero la Biblia no está diciendo el perfecto, dice lo perfecto, se refiriéndose a alguna cosa. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que en parte es la manera como Dios habló antes. Visiones, sueños, lenguas, etcétera. En parte se acabará cuando venga lo perfecto. Cuando el canon de las escrituras esté completo, entonces ya no se va a necesitar de esa manera como Dios hablaba antes. Porque, hermanos, eh, Dios escribió su palabra para que nosotros pudiéramos leerla, escudriñarla y saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, hermano, porque Dios quisiera comunicarse con nosotros hoy en día en una manera misteriosa. ¿Por qué? Y oculta cuando tenemos toda la palabra de Dios revelada, hermanos, escrita en este libro para que sepamos cuál es su voluntad. Dios nos habla a través de su palabra. Hay personas que quieren que Dios les hable. Háblame, Señor, háblame. Señor, háblame. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermano? Bueno, nos da su palabra. Ahí Dios nos está hablando. Ahí Dios nos está dando lo revelado por Él, lo que Él quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Que la escudriñemos. Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero escribió Dios todo esto para que nosotros lo supiéramos. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere escuchar la voz audible de Dios. Y aquí está en la Biblia la voz de Dios, hermano, hablándonos. Otro principio, otra vez, acuérdese de los hechos de segunda de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué dice segunda de Pedro?
Miren, hermano, cada cosa que necesitamos en la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Ahí se encuentra. En la palabra de Dios escrita. Dios da toda información para vivir la vida cristiana. Veamos lo que dice Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se han dado preciosas, grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cada cosa que usted necesita, cada cosa que usted, hermanos, necesita, oiga bien, en la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que ignora. Por ejemplo, yo le he dicho a unas personas que yo he sido bendecido eh, con hermanos, con toda bendición espiritual. He sido bendecido con toda bendición espiritual. Así es que, hermanos, yo no necesito, permítanme. No sé si se me escucha, hermano. Hoy sí, hermano Jerry. Vale. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no necesito, hermanos, yo ya fui bendecido. Oigan bien, en Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, yo no necesito todo lo que yo necesito. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mira, hermano, qué bendición. Toda información para vivir la vida piadosa, para vivir la santificación, todo, hermano, todos los recursos de la gracia de Dios nos han sido dados. No necesitamos. Allá nosotros que no echamos mano de los recursos y las bendiciones, pero que Dios nos ha dado, ¿verdad? Allá nosotros. Pero, hermanos, ahí hay preciosas y grandísimas promesas. Hay gente que no cree no sabe de las promesas que están en la Biblia porque no escudriñan la Biblia. ¿Me entienden? No escudriñan la palabra de Dios y por eso no se dan cuenta. ¿Verdad? No creen las promesas de Dios muchas veces porque no se dan cuenta de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Y es una bendición, hermano. Bien. Vamos a ver. Siguiente. Bien. Dice en la letra C. Consideren la advertencia de Eclesiastés 5:7. ¿Qué dice Eclesiastés 5:7? Vamos a leerla. Hermano Saúl, puede leerla, por favor. Sí, pastor. Dice Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Muy bien.
hermanos, dice que aquí este versículo que en los sueños hay mucha vanidad. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿Alguien pudiera hacer un comentario? ¿A qué se refiere esto? Que en los sueños hay mucha vanidad. Yo siento, hermano Johnny, que cuando alguien se centra su prédica en el mensaje que va a dar en un sueño de él, en vez de glorificar a Dios, pues está glorificando a sí Muy bien, así es, hermano Saúl. Eso es lo que pasa. Hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay mucha exaltación de sí mismo. Por ejemplo, hoy escucho yo ven comentarios de creyentes que dicen de una hermana que fue al infierno, ¿verdad? Y esa hermana es tremenda, dicen, ay, qué tremendo lo que le pasó, ¿verdad? Y cómo Dios la llevó ahí, ¿verdad? Y empiezan a exaltar a la persona, vanidad, vanidad, hermanos. Allá en Jocoro, Douglas me contó que hubo una campaña en donde iba a dar testimonio una persona que fue sobreviviente de un avión, que todos murieron y solo él quedó vivo. Y toda la gente sorprendida por hermanos, por el testimonio de este hombre, ¿verdad? Ahí abundan en los sueños las vanidades y las muchas palabras. Es mejor tener temor al Señor, ¿me entiendes? Es mejor, ¿verdad? Y así hay muchos predicadores que hermanos, consideran estas cosas como revelación de Dios, un sueño, una visión, ¿verdad? Ahora está abundando en las redes sociales un montón de gente, hermano, que habla de cosas que han experimentado y que Dios le mostró una visión, que vio la historia de la humanidad y que vio cómo se hundían los países y un montón de cosas, hermano, que la Biblia prácticamente nos revela todo eso, pues que va a suceder, ¿me entiendes? Eh, y eso pasa con muchos predicadores falsos, ¿verdad? Que mejor están envanecidos, ¿verdad? Al pensar nosotros que Dios trata con ellos y les revela a ellos. Bien, entonces hay que considerar la advertencia de Eclesiastés 5:7. Letra D, es el tiempo de apreciar de nuevo nuestras Biblias. Sí, hermano. La gente, este libro, hermanos, para muchas personas no es apreciado. No es la autoridad final de la verdad. Para muchas personas este libro no es relevante, ¿verdad? Ponen en autoridad mejor otras cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver San Juan 1, del 1, dice la Biblia, aquí al 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando aquí el evangelista Juan? De Jesucristo, ¿verdad? Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, apreciamos la Biblia, ¿saben por qué? Porque ella en ella está revelado, hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres, el único ser por quien vamos a ir al cielo, ¿entiendes? Eh, qué lindo, hermano, el único ser que puede eliminar las tinieblas de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, apreciemos la Biblia porque el contenido de la Biblia habla de Jesucristo, ¿verdad? La otro pasaje, 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Imagínense, hermano, los tutores que tuvo Timoteo, su abuela, su mamá y el apóstol Pablo. Ellos le enseñaron, en el caso de la abuela y la mamá, desde la niñez. ¿Qué les enseñaron? Las escrituras. ¿Por qué? Bueno, ahí dice el versículo 16, que todas las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea que las escrituras son suficientes para que una persona llegue a la salvación, pueda ser justificada. Y no solamente pueda ser justificada, sino también santificada. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, son suficientes las escrituras para la salvación, para la santificación y para que el creyente pueda madurar en la fe, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está, ¿verdad? Observen ustedes, hermano, lo importante que son las escrituras. Miren, desde la niñez, miren, hermano, ¿qué sabía Timoteo? Ha sabido, miren, las Sagradas Escrituras. ¿Qué lo hicieron las Escrituras a él? Miren, hermano, lo importante de las Escrituras. Lo hicieron sabio. ¿Sabio para qué? Para la salvación. Hay gente que no sabe cómo es salvo, cómo es salva la persona. ¿Entienden? Hay gente que no sabe. ¿Miren cómo es salva la persona? Por la fe. ¿Bien? ¿Qué les parece? Y en el objeto correcto, que es en Cristo Jesús. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en una religión. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en las obras. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en un hombre de esta tierra. Es en Cristo Jesús. Así es como una persona se salva, ¿verdad? Y si las escrituras son suficientes para que la persona llegue a la salvación, también son suficientes para la vida cristiana, para la vida de santificación. Mire, ella te enseña, ella te redarguye, ella te corrige, te instruye. Mire, ¿y cuál es el fin? A fin, ¿ya? Que este creyente, que le llama la Biblia hombre de Dios, aquí sea perfecto, o sea, sea maduro, llegue a la madurez espiritual, ¿verdad? Y está enteramente preparado para toda buena obra, dispuesto a toda buena obra. Apreciamos la Biblia, hermano. ¿Qué dice Jeremías?
Observe lo que dice Jeremías. Esto es bien interesante lo que Jeremías dice. Aquí no estamos hablando de sueños, visiones, hermano. Yo cuando una persona viene con eso, creo que comió mucho. Ha de haber comido mucho. ¿Vea? Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué barbaridad lo que dice este versículo, hermano. Esta frase, las comí, ¿qué idea nos da? ¿Alguien quiere comentar qué idea nos da esto de las comí? Esto es como, ¿alguien tiene la idea? ¿Qué es eso? Las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Será como apropiarse, hermano Johnny, de algo, como apropiarse de la Como palabra. saborear la palabra, pastor, también. Muy bien, las dos cosas están bien, las dos ideas. Uno cree las escrituras, se apropia de las escrituras y disfruta de las escrituras, saborea las escrituras. Jeremías dice que él las comió y que le produjo la palabra. Miren, hermano, yo pido una cosa de una persona, no, dice mucha Biblia, dice mucha, no demasiado. Dice, no, hermano, mire lo que produce. Mire. Y tu palabra me fue por gozo y alegría. Mire, hermano, gozo y alegría de mi corazón. Mire lo que produjo. Es tremendo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios produce en la vida de una persona cuando la saborea, cuando la disfruta. ¿Me entiendes? Mire, hermanos, si una persona no disfruta de esto, este manjar, este alimento espiritual, hermano, de no sé realmente, ¿verdad? Si para él otras cosas son de mayor importancia que disfrutar, ¿verdad? Pero yo, hermanos, he disfrutado la palabra de Dios. Y ahora cuando yo empecé a estudiar en el instituto, yo estaba pero emocionado, hermano, estudiando las escrituras, disfrutando, saboreaba aquello, venía contento, hablándole a mi esposa, diciéndole lo que había aprendido. Hermanos, yo sigo disfrutando todavía las escrituras, ¿verdad? Volvamos a la Biblia, regresemos a la Biblia. Dios desea que volvamos a la Biblia. Dios desea que pongamos a la Biblia en un pedestal, hermanos, y que, hermanos, valoremos lo que significa las escrituras para nosotros. No los sueños, hermanos, no visiones, hermanos, son las escrituras. Entonces es tiempo de apreciar de nuevo nuestras Biblias. Es importante apreciar. Letra E, no se puede confiar en los sueños, porque los sueños pueden ser animados por emociones humanas. No se puede confiar en los sueños, hermano. No puede tener los sueños más autoridad que la Biblia. No, no. ¿Me entiendes? No son confiables, ¿verdad? Por favor, Alex Moisés Alexander Quintanilla, léame Jeremías 29:8. Pongan al margen ahí, hermano. Ahorita, pastor. Jeremías 29:8. Vamos a ver qué dice.
29. 8. Dice la escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece? No son confiables. Por lo tanto, los sueños y visiones fueron usados para comunicar cuando no existía las escrituras. Nunca en los sueños y visiones fueron comunicadas cosas personales. Dice el santo que te va a dar un carro. No, yo un camión quiero, dicen uno. Dice el santo que te va a dar un carro. Hermanos, no, hermanos. Este versículo deberían de subrayarlo bien, ¿verdad? Me gusta lo que Jeremías les dice al pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una advertencia de Dios, hermano. Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Así es que, hermanos, aquí está el pasaje. Esto lo dice Dios. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hemos visto, toqué esto, hermanos, porque el versículo 1 del capítulo 7 de Daniel nos habla de esto. Dice este hombre, Steve Lapson, es un predicador. Bueno, ¿quieres tener un culto moderno? Predica la Biblia. Ella nunca pasa de moda ni expira. ¿Por qué Lapson está hablando estas palabras? ¿Saben por qué, hermano? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La escritura es un libro eterno. Es un libro, hermanos, la Biblia, que van a pasar generaciones y aquí va a seguir existiendo. Va a seguir siendo enseñado. Va a seguir siendo explicado por maestros bíblicos. ¿Verdad? ¿Quieres un culto moderno? Predica la Biblia. ¿Verdad? Muy bien.